periódicas. Esa práctica se tendría que ejecutar en MATLAB, aunque como habíamos comentado no hay problema si hay algún otro software. Lo importante es conseguir la señal. Entonces ahorita acabo de activar esta actividad. También la subí en Classroom. Esta actividad que consiste en identificar el periodo de una señal para estas señales propuestas. Entonces, en teoría, lo que conocemos de una señal periódica es que si la señal se desplaza un intervalo, como lo conocemos acá, y aquí vamos a recordar la señal que se desplaza a un intervalo t, si esa señal disculpe, profesor, no está compartiendo. Perdón, ahí va. Ahí está, entonces, de este concepto, a ver si estamos aquí viendo esta diapositiva, que una señal es periódica si al desplazarla con respecto al tiempo, si al desplazar un intervalo t, si la señal es repetitiva, o sea, la misma forma de la función al final es la misma que la forma al inicio. Esto significa que se cumple la señal es periódica. Entonces, aquí hay un tipo de ejercicio, que es el que tenemos acá, que hay una variante. Si la señal está formada por más de dos componentes, por dos o más, aquí tenemos que hay dos, por ejemplo, dos señales parciales que forman a la señal total. Entonces aplicamos el mismo principio que tenemos para la definición, que significa que la vamos a desplazar un intervalo t por separado, por cada señal que compone a la señal total. Entonces, si separamos x1, que es una señal diferente, con x2, estas señales deben de tener algo en común.
ese algo en común es un periodo, que significa que esta t es un desplazamiento que va a ser repetitiva a la misma señal x2. En el mismo intervalo se hace repetitiva x1. Y esta señal es la señal que al sumarlas sigue conservando el periodo. Es decir, gráficamente es algo parecido a esto. Tengo dos señales. Aquí gráficamente se ve que van a intersectar exactamente a una repetición t, que van a ser repetitivas. ¿Qué quiere decir? Que va a existir un pico a pico que va a ser repetitivo, por ejemplo, y que esa forma repetitiva se va a conservar. Entonces, ¿cómo le haríamos ahora cuando tenemos varias señales que forman una señal total? ¿Cómo se conocería ese periodo común? Entonces, hay al menos dos formas. Una forma sería primero conocer su periodo fundamental de cada una. Si una de estas se hace indeterminada, por ejemplo, este T2, ya sabemos que esta señal X1, la del coseno, lleva un coseno de la frecuencia por T, entonces de aquí la frecuencia vale 1. Si esa frecuencia vale 1, entonces directamente el periodo siempre es 2pi sobre esa frecuencia. Entonces 2pi sobre 1, aquí no hay ningún problema aparentemente, el periodo es 2pi. Pero ahora acá el periodo de esa segunda señal es 2pi sobre raíz de 2. Ya sabemos que este raíz de 2 es un valor indeterminado, es un valor que sigue en una sucesión. Entonces, debido a este hecho, inmediatamente concluimos que por este raíz de 2, esto hace indeterminada a esta función seno en cuanto a periodicidad, y automáticamente toda la suma se hace no periódica. Entonces ahí concluimos de inmediato que no sería periódica. ¿Sí? Otra forma de querer demostrarla es cuando desplazamos. Si este coseno le desplazamos a su tiempo una distancia t, y aquí también hacemos el mismo cálculo, un desplazamiento. Aquí aplicamos el mismo desplazamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es reducir este ángulo, y quedaría como el seno de la raíz de 2t más la raíz de 2 por t. Entonces, a partir de aquí, como movimiento angular, nos convendría ver lo que sea periódico a un ángulo. Ya sabemos que el ángulo en radianes es periódico a un intervalo múltiplo de 2pi. Entonces, en ese sentido, si es un movimiento angular, significa que debemos de buscar un criterio para poder identificar la periodicidad, y ese criterio pues lo comparamos a ver. Entonces, si este va a ser el desplazamiento, y desarrollamos todo este término, entonces todo esto se debe de parecer a la forma inicial. ¿En dónde no se parecería? Aquí tenemos un seno desplazado a 2t, que sería este. Un coseno que se desplazaría de esta forma. Entonces, aquí tenemos dos parámetros que necesitamos que se hagan periódicos. El coseno de t, aparentemente el coseno sería periódico a 2pi. Pero aquí otra vez tenemos esta raíz de 2. Entonces, este valor o este desplazamiento automáticamente se indetermina, porque cualquier valor raíz de 2 por t hace que todo este término se vuelva indeterminado. Entonces, no podemos formar como un criterio para decir en dónde se forma o en dónde se encuentra la periodicidad. Sí, aquí aparentemente, pero aquí ya completamente estamos inseguros de que no es periódica la señal por este término.
Entonces, en el mismo sentido de la diapositiva, que vamos a comprobar si otra señal es periódica, aquí viene otro ejercicio. El coseno de 1/4 de n. ¿Qué vemos acá? Que es una señal discreta por los corchetes n y por la n aquí. Entonces recordemos que una señal discreta es aquella que varía a un intervalo regular múltiplo de un entero con respecto al tiempo. Entonces en el tiempo siempre va a 1n, 2n, 3n, 4n, 5n. Y esa forma de la función, si la vemos periódica como un coseno, significa que iría de esta forma. El coseno siempre empieza en un valor máximo. El coseno empezaría por acá, después va bajando, se hace de 0, se va de esta forma, pero siempre a donde caen los puntos, siempre a una posición entera, aquí se ve, una posición entera. Y entonces en ese sentido, eso significa la n, que es el tiempo bien determinado, así. Y este sería mi forma de función, la x, que es el coseno. Y entonces ahí nos anticipamos o previsualizamos que de antemano, si un valor cae en un punto medio, significa que está indeterminado, porque la determinación la forman los puntos que están ahí con las líneas rojas. Entonces, si cae el periodo por acá, significa que sería no periódico para empezar. Entonces, para una señal, mientras una señal en tiempo continuo puede que sea discreta, en tiempo discreto existe más probabilidad de que no ocurra, que sea periódica, por este hecho de que los puntos pueden estar entre uno y otro. Entonces, debido a ese principio, entonces aquí empezamos a comprobar esto. Entonces resulta que si este coseno lo desplazamos una distancia n, aquí está nuestro desplazamiento, esto, como un desplazamiento periódico, tendría que ser igual a la forma inicial. O sea, esto. Y ahí entonces buscamos un criterio para ver la periodicidad a 2π, que es el coseno, cuando hay un movimiento angular. Entonces, como movimiento angular tenemos que encontrar ese valor de ángulo, y aquí nuestro criterio que estamos encontrando para que esto sea igual que esto, nuestro criterio es que este término sea múltiplo de 2π. ¿Por qué? Porque a cada 2π la función es periódica, ¿no? De 0 a pi, 0 a 2π cae en el mismo punto, exactamente en el origen. Aquí está cayendo a 2π. ¿Sí? En el punto inicial en el que empezó el desplazamiento, ahí se repite nuevamente. Entonces, por eso es que aquí nuestro criterio sería, entonces, el periodo es a 2π. Entonces, ahí lo que tenemos que encontrar es ese valor de n, que aparentemente sería el valor del periodo. Entonces, aquí concluimos que sería 8π. Ojo, el concepto de señal determinística o señal discreta es que o bien es 8 o bien es 9, ¿estamos de acuerdo? Con este pi, ya sabemos que pi es 3.1416. Entonces, con este múltiplo sería alrededor de 24. Entonces, no puede existir 24 punto de algo. Por lo tanto, lo que sí puede existir es 25, 27, 30 valores en n, porque la n
es sobre esta distancia, sobre el eje X. Entonces el eje X siempre es entero, siempre va a un ritmo de 1, de 2, de un desplazamiento 3, así hasta un desplazamiento n entero. Entonces es n entero. Entonces aquí simplemente porque en tiempo discreto esta n no es entera, aquí concluimos de que este tipo de señal es no periódica. Entonces es así que está definida de esa forma no periódica. Y aquí podemos establecer otro criterio cuando tenemos dos señales que se desplazan a una distancia múltiplo de m y múltiplo en n, en x1 y x2. Que es este principio. Hablamos de dos señales diferentes, entonces como son diferentes, por eso es que manejamos m y k. Si fueran iguales, a lo mejor podríamos decir m y m, ¿no? Pero como son dos señales y como tienen algo en común que es el periódico, entonces formamos la igualdad, de la que la igualdad de alguna forma tiene que ser en algún punto común en este múltiplo. Entonces por eso es que ponemos este criterio. Y de aquí, algo que se define como un criterio formal es que si esta relación de periodos es un número racional, que tendría que ser así, porque este T1 tiene que ser diferente en forma entera. Entonces, si este es un cuarto, un tercio, 3/4, pues si esto es así, si esto es así, como aquí lo indica de una forma exacta el programa 1.14, si esto es así, si esta relación se cumple de que es un número en forma de fracción, entonces significa que toda la señal, que es esta, significa que esta señal es periódica. Ya aquí hablamos de dos señales, pero pueden ser más de dos señales, es decir, puede ser X1, X2 y X3. Aquí podríamos poner X. Toast to the gods. She's the one. I'm De esta forma que X en el tiempo es una función que está formada por otras dos demás señales, como es X1 más X2 más Freddy mata a Kill Ping. la X de 3. Y entonces esto indica que la señal es periódica con respecto a un T1 común con respecto a un T2 y con respecto a un T3. Entonces estas señales son diferentes, pero que forman una señal total que es X, que de alguna forma tenemos que corroborar que sea periódica. Y entonces un criterio de inmediato es decir que que MT1 es igual a NT2
y eso es igual a OT3, o de alguna forma que T1 sobre T2 sea un número racional. Y que esto sea igual a una primera asignación no, que esto sea un número racional, que esto sea un número racional, así también T1 sobre T3 T2 sobre T3 y así. Entonces, ¿cuál sería otra forma? Otra forma es con el mínimo común múltiplo. Para encontrar el mínimo común múltiplo, entonces tendría que sacar el mínimo común múltiplo en cada uno de estos periodos. Entonces tendría que sacar los factores comunes de T1, los factores comunes de T2 y los factores comunes de T3. Cuando encuentre ese factor común, quiere decir que ese sería el periodo común, el periodo de la señal. O bien, puede que primero encuentre el periodo entre estas dos señales, y después de ese periodo que resulte, lo encuentro entre todas estas dos y esta otra. Entonces, aquí hay ejemplos, no hay de 3 términos, pero aquí nuestra intención es que se desarrollen, ya vienen desarrollados, nada más que hay que comprobarlos en MATLAB. La intención es comprobar que lo que aquí se obtiene en el libro, por ejemplo, en esta señal, dicen, esta señal que es periódica y su periodo es A2π. Entonces en MATLAB lo que tendríamos que hacer es un programita como el que aquí está en la práctica, en la demostración, en este demo. Sí, está para el primer ejercicio, que es el que está hasta arriba. Entonces el programita es en MATLAB como este. Entonces primero lo que hacemos es limpiar el código y después formamos las frecuencias de cada una de las señales, como son dos, la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Entonces esas variables se van a reutilizar aquí en la forma de la señal. Por eso es que por la frecuencia 1, que en seno, y el otro seno en la frecuencia 2. Entonces, todo es con respecto a t. Si observamos esta ecuación, es el coseno de la frecuencia por t. Y la señal x2 es el coseno de la frecuencia por t. Entonces, ahí la frecuencia de la primera señal sería pi sobre 2 y la segunda pi sobre 3. Por eso es que aquí está así. Identificamos cuáles son las frecuencias y aquí nada más las utilizamos, pero ya con el dominio de la variable independiente del tiempo. Entonces esta variable independiente es para un tiempo, como me conviene manejarla de forma periódica, entonces en forma de periodo lo que hago es un ciclo desde menos 2pi a 2pi. Aquí estoy formando un rango.
Entonces un rango es un valor que empieza en una posición, en este caso empieza en -2pi, y los puntitos van a indicar una separación que va a ir con una resolución de un 360avo de grado. Ese es el incremento. Y después los otros dos puntitos me va a indicar en dónde termina ese tiempo. Entonces va a terminar hasta 2pi. Ya está. Entonces por eso es que aquí entonces ya puedo utilizar la t. Y esto ya es mi señal. Entonces si lo ejecuto me va a entregar 360 puntos. Aquí hay que aplicar un poco de cálculo matricial o vectorial. Pero recordemos que para que dos matrices, bueno, aquí primero, un vector por un escalar, eso sería un vector, ¿no? También acá, un vector por un escalar es un vector. Entonces, prácticamente esta función seno me va a entregar un vector de 360 puntos. Y esta otra también un vector. Entonces, otra vez en cálculo matricial, para que se puedan sumar dos matrices o dos vectores deben de cumplir con su cuadratura, es decir, filas deben de ser iguales con columnas. O para multiplicar, ¿no? Filas con columnas iguales. Entonces aquí, por ejemplo, en la suma, deben de ser de la misma medida las dos. Entonces, ya de esa forma, ven aquí nada más muestro cuánto vale T1 por separado, pero ya la gráfica que me está saliendo arriba, ya la gráfica la estoy obteniendo aquí en este plot. Plot es graficar. Entonces ya sobre esa gráfica tendríamos que mostrar o señalar con algún dibujito, con una flechita, cuánto vale ese periodo que en teoría para este ejercicio, este ejercicio viene en el libro de Kamen, es en el 1.1. Entonces, gráficamente tendríamos que obtener un valor de 2/3. Un valor de 2/3 sobre mi ejercicio. Entonces, así como está este ejercicio, repetir o desarrollar la otra función, que sería la del inciso A, del inciso B, todas las demás hasta el J. Si no sé, alguna duda. ¿Todo bien? No, profesor, todo bien. Okay. Todo bien, profe. Bien. Como les mostraba, aquí ya está activa la tarea, es la práctica 1. Ahí está. Entonces, dentro de estos ejercicios, vamos a ver alguno que podría complicar. Este tiene la misma forma que los que estamos manejando. Aquí de inmediato se ve su frecuencia. Entonces, si calculamos el periodo, sería 2. Aquí sería 6, su periodo. Aquí sería 8. 6 y 8. ¿No? Entonces, para ese ejercicio, de inmediato T1 es igual a 6 y T2 es igual a 8.
Sí. Aquí el libro es lo que muestra aquí, es 6 y 8. Y entonces ese T1 sobre T2 es igual a 3/4. Aquí de inmediato se ve que es un número racional, por lo tanto identificamos que sí es periódica. Aquí está 3/4. Y la igualdad dice que si T1 por 4 es igual a 3T2, entonces esto debería de ser a un periodo que le llamamos el periodo de la señal. Entonces ahí identificamos que T1 es a 3 y T2 a 4. De inmediato identificamos que el periodo de la señal T es igual a 12. 12 es el periodo. Ahora vamos a tratar de hacerlo con el mínimo común múltiplo. Entonces por el mínimo común múltiplo aquí tenemos 6. Y el otro término que le vamos a obtener su común es el 8. Entonces sabemos cómo se obtiene el mínimo común múltiplo. Aquí buscamos la mitad, aquí es 3, y aquí ya no tiene mitad, es 1, y aquí de la misma forma, aquí es a 4, y aquí todavía tiene mitad, es a 1. Entonces recordemos que el mínimo común múltiplo es con los factores comunes tomados una sola vez, comunes y no comunes, pero tomados una sola vez con su mayor exponente. Entonces sería 2 a la 2 por 3. Y entonces 2 por 2 es 4, por 3 eso es 12. Ahí está. Y ese es el periodo común. El periodo de las dos señales, de la señal total. Sale, entonces, pues tratemos de hacer los ejercicios y vamos a ver qué resultados nos arroja para ver cómo son las gráficas que identifiquemos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a analizarlo en la siguiente clase de esto. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión. No, profesor. No, Ok. profesor. Bueno, pues nos seguimos viendo. Que tenga Profesor, bonita noche. una última duda. Entonces también, nada más para reafirmar, en la práctica también lo podemos realizar en Python o en Excel, ¿verdad? Sí, claro. Sí, nada Ok, más ok.
corroborar los resultados que vienen ya del libro. Señalarlos nada más en el reporte. Ajá. Ujú. Gracias. Muy bien, gracias igualmente. Profesor, Sí, soy el chico que le había mandado un mensaje por WhatsApp que aún no estoy incorporado a Classroom. No sé si me podría pasar el código. sí podrías crear un correo de Gmail, es que creo que eres el de Hotmail, ¿no? Ajá, correcto. ¿No podrías crear de favor uno de Gmail? Ok, entonces lo creo y se lo mando igual por correo, que diga por WhatsApp. Sí, sí, de favor. Ok, muchas gracias, buena noche. Igualmente, buenas noches.